Bueno, a 6 meses de su misión, de su asunción, la imagen negativa de Milei es superior al 55,8% y el gobierno registra un 54,4% de desaprobación. Estos son datos de una encuesta de la consultora Subán Córdoba. Gustavo Córdoba es director de la consultora Subán Córdoba y Asociados. ¿Qué tal, Gustavo? Jorge Lanata soy. Un placer, Jorge. Buen día. ¿Cómo estamos? Bien. ¿En qué creo? ¿En los que dicen que Milei está cada vez mejor o en esta que dice que está cada vez peor? Nosotros estamos registrando una caída de 1 punto, 1,5 puntos mensual desde abril. Lo tenemos con diferencial negativo y con un importante nivel de apoyo todavía, ¿no? Arriba de 44-45%. Hay que considerar una comparación. ¿Viste los números de Facundo Nehamtis que difundió en estos días, que comparaban el sexto mes de Alberto Fernández, el sexto mes de Mauricio Macri, y ambos tenían 20 puntos adicionales de lo que hoy tiene Milei? Es decir, que en términos comparativos, Milei está por debajo de lo que estaban anteriores presidentes. Y de verdad, yo creo que el único mérito de Milei es que no pagan los mismos costos políticos que otros presidentes, ¿no? Hay medidas que ha tomado que son claramente, han tenido un impacto muy negativo en la economía de cada uno de nosotros, y eso todavía no se ha verificado de manera tan directa en la imagen. Sí, te diría en el malestar. Cuando vos preguntás respecto a las medidas, los niveles, por ejemplo, el 80% te dice que desde que asumió Milei están peor en términos económicos, pero no le echan la culpa tanto al gobierno Milei porque el gobierno anterior también tiene bastante responsabilidad. Jessica. Sí, ¿qué tal, Gustavo? Jessica Bossi soy. Me quedé pensando en lo que decías de los primeros 6 meses, vi la encuesta, y también es cierto que Milei es el que medidas más complicadas tomó. Él mismo dice el ajuste más grande de toda la humanidad, etcétera, que no es lo mismo la valoración de la imagen en tanto a las medidas que se toman, pero que te quería preguntar es otra cosa, y es, ustedes registran un rechazo a lo que fue la crisis de capital humano y a la figura de Petovelo. La gente sabe quién es Petovelo. ¿Cómo ves que tiene recepción su figura y lo que pasó con el tema de los alimentos? Mira, el tema escaló. Hay que decir también que es un tema que el gobierno no ha tenido mucha destreza de salir de esta crisis. Hace 20 días que es un tema de agenda. Eso ha desgastado la figura presidencial, ha desgastado al gobierno y sin dudas ha desgastado a la ministra. Nosotros medimos la frase que tiró el presidente cuando dijo que Petovelo era la mejor ministra de la historia, y la verdad que ahí solamente el 28%, es decir, un núcleo duro muy fuerte de personas respondieron que estaban de acuerdo con la frase del presidente. En realidad la desaprobó el 65%. Este me parece que es un dato muy significativo, porque incluso la imagen de la ministra, que tiene un amplio nivel de conocimiento, 60 negativa y 36 de positiva. Yo creo que aquí el punto central, uno puede decirle a favor de Milei que él dijo en campaña que iba a ser el desguace del Estado, ¿no? Que el Estado era el enemigo y que él iba a destruir el Estado. Ahora, lo que no estaba en su plataforma electoral era esta sospecha de corrupción a partir de los contratos del Ministerio de Capital Humano. Creo que allí fue donde se dio el impacto más grave en la credibilidad del gobierno, y esto es lo que me parece que el gobierno todavía no ha entendido. Es una ministra, por ejemplo, que no ha dicho nada públicamente hasta el día de hoy. Es toda una rareza, ¿no? Incluso Karina Milei, que es la figura más fuerte de este gobierno, nadie le conoce la voz en una entrevista. Es llamativo. Cecilia. Gustavo, ¿qué tal? Cecilia Bufflet te saluda. Quería preguntarte dos cosas. Una, ¿cómo es la composición a nivel regional de esa imagen negativa y positiva del presidente? Si es distinta en los centros urbanos que en el interior del país. Y por otro lado, ya que mencionaste el tema de la imagen de Petovelo, te quería preguntar cuáles eran los ministros con mejor y peor imagen dentro del gabinete. No, en general todos tienen diferencial negativo. Petovelo quizás debe ser en la que peor imagen tiene, porque en los últimos 20 días
ha estado en la palestra. Ahora, déjame decirte que en general la imagen del gobierno, a medida que te alejas de los grandes centros urbanos, tiende a mejorar. Es decir, que donde hay mayor concentración de personas, la imagen del gobierno tiene una relación de ir negativizándose de a poco, ¿no? Gonzalo. Sí, ¿qué tal? Mira, yo te quería preguntar si el tema de la tolerancia al ajuste, que está muy instalado, que estaba leyendo el tema del humo, el análisis que haces en el informe, que hay mucha humareda, que el gobierno genera tensión, pero no concreta nada, planteás en el análisis. Yo te quería preguntar si el tema de que la pobreza y de que la gente está soportando el ajuste, que la gente está no quejándose, ¿es así o la queja está encriptada o la queja está de otro modo o pasa por otro lado? No, yo creo que la queja está, lo que no tiene todavía es una válvula de escape. La queja contra la política, que se vio notablemente en el último año, la válvula de escape fue Milei. La gente votó a Milei para expresarle un repudio y un castigo a la política argentina. Ahora, esta situación que tiene hoy la sociedad es que todavía no ha encontrado a alguien que cristalice este nivel de crítica que tiene el gobierno Milei. Hoy la política argentina está atravesada de un montón de interrogantes, sobre todo porque hay responsabilidades concretas que se han tenido en el desarrollo de la crisis económica, ¿no? Entonces, ese es un punto a favor de Milei, que todavía la sociedad no esté visualizando a nadie que la pueda representar. De hecho, lo que nosotros planteamos es que los tercios que caracterizaron a la política argentina hasta la elección presidencial, hoy ya no existen más. Hoy habría como una especie de un eje mileísta, que es Milei y sus aliados, y un eje opositor antimileísta, pero que tiene una característica, ¿no? Profundamente desorganizado, profundamente heterogéneo, con mucha fragmentación y claramente sin ningún liderazgo a la vista. Marina. Gustavo, Marina Calabro te saluda, ¿cómo estás? Sobre esto último que estás diciendo, me acuerdo que hace un par de días hablé con Jorge Giacobbe, él consultó sobre liderazgo en la oposición y me llamó la atención que me dijo que la mayor parte de los relevados le dijeron que nadie lidera la oposición o que no sabe, no contesta, y que recién, mucho más lejos, aparecían Cristina Fernández de Kirchner y Kicillof, pero con niveles bajos, rondando el 20%, ¿no? ¿Vos relevaste esto de los liderazgos de oposición y si coincidís con este escenario donde la ciudadanía no percibe que haya un líder claro? Mirá, en general lo que estamos viendo es que sí hay referencias opositoras, pero lo que no hay es algo organizado que pueda enfrentar a Milei. De hecho, si se votase hoy, Milei probablemente tenga un buen resultado electoral. Ahora, déjame decirte que hay opciones para el pasado y para el futuro. Para el pasado, claramente, Cristina tiene un rol y una centralidad que nadie se la puede negar. Ahora, para adelante yo veo gobernadores, por ejemplo, Nacho Torres, veo, por ejemplo, Frigerio, veo a Martín Yarlora, a Maximiliano Puyaro, que son figuras, fíjate, generacionalmente comparten una edad y tienen un perfil hacia adelante realmente importante. Yo no descarto que incluso la Liga de Gobernadores tome algún protagonismo, ¿no? Porque fíjate que fueron los gobernadores los primeros que le pusieron un límite formal a Milei allá en los primeros días de su gobierno, ¿no? Con el tema de la pesca. Sí, sí. Entonces, habrá que pensar que cuando llegue el momento de las elecciones, vamos a ver qué hacen los gobernadores. En principio, debo decirte que comparto ahí la mirada de que hoy en la oposición hay poco y nada para enfrentar a Milei. Gracias, Gustavo, por la comunicación. Gustavo Córdoba, quien hablaba, director de la consultora Subán Córdoba y Asociados. Jessica Bossi. Sí, al pie del cañón estoy viendo un video que difunde Presidencia en el que se ve a Javier Milei, el presidente, saludando en la Casa Rosada. Bajó, fue hasta la reja
queda sobre la calle Balcarce, saludando a chicos, un grupo de chicos que está ahí. Estamos viendo en los últimos días esta cuestión de mostrar a Milei cerca de la gente, cerca de la gente, saluda de un lado, del otro, se baja del auto, y bueno, es la propia comunicación oficial la que difunde este tipo de videos. No digo necesariamente que esté armado, sino que hay una intención de comunicar eso en una semana muy difícil para el gobierno, básicamente porque mañana, a partir de las 10 de la mañana, se debate la ley bases y el paquete fiscal, que necesita sí o sí su aprobación, más allá del impacto que tenga en sí, en la economía, en esta cuestión de la gobernabilidad, la posibilidad de sacar esta ley. Lo importante no es solo eso, sino mostrar que puede sacar una ley. Ya dejó de ser tan evaluada, o sea, es más fuerte que la apruebe que lo que va a traer la ley en sí mismo. Eso quiero decir a esta altura del partido. Terminó la reunión de gabinete, que como decíamos es una vez por semana, los martes a las 9. Volvió Milei, es la segunda vez que asiste el propio presidente, que parte rumbo a Italia, a la reunión, la cumbre del G7. El dato político importante es que no sube al avión a Diana Mondino, que es canciller, y que en esta, si bien es cierto, no todos los presidentes no siempre van con su canciller a encuentros en otros países, pero cuando es una cumbre, como es la del G7, en ese caso sí debería llevarla, y es esto el se da más importante. La semana pasada explotó una crisis con Mondino porque iba a la mezquita Milei, y cuando Milei se enteró que estaba yendo a la mezquita a un encuentro con autoridades, y había autoridades de palestinas en la mezquita, no recuerdo con precisión quién estaba, pero cuando se enteró hizo pegar la vuelta al chofer. Sí, no era el embajador. No era el embajador, era pero el agregado de negocios del embajador. Hizo pegar la vuelta al chofer, y entiendo que la puteó a Mondino por no ponerlo sobre aviso. Sí, ahí hay un pase de facturas de quién tenía conocimiento de la lista de invitados. La tenía Cancillería, sí. Lo que dice Cancillería es que también protocolo de presidencia. Es decir, no necesariamente el enojo que tuvo Milei con Mondino está justificado, esto quiero decir, pero sí lo que uno puede claramente decir es que son varios los cortocircuitos que hubo, la mirada sobre algún accionar que no le gustó a Milei, más allá de que no se llevan en lo personal demasiado bien. Hay en algunos casos ministros o figuras que Milei adopta para el gabinete con quienes no tenía una gran relación previa, sino que los elige por una cuestión de imagen, por una cuestión de cómo se llevaron antes de la campaña. Mondino se hizo muy conocida en redes, y para Milei las redes son importantes. De hecho, ha conocido a parte de sus funcionarios a través de las redes, con lo cual en ese momento lo consideró un capital, un activo a sumar. Lo que está pasando ahora es que algunos dicen están invitando a que renuncie Mondino. ¿Por qué? Porque le quitan autoridad, más allá de los desplantes, le quitan autoridad, por ejemplo, no llevándola al G7, y por otro lado quitándole un área de Cancillería que pasa a manos de Karina Milei. Es muy simbólico cuando el gobierno saca a algún funcionario y se lo da a Karina. Te está diciendo algo. Te está diciendo algo que no es fuerte. Un área menor, ¿no? Además, porque es la Agencia Nacional de Inversiones, lo que era en su momento la Fundación Exportar, y que si sale la ley base, si se aprueba el RIGI, va a tener un rol clave en la negociación o en la difusión de Argentina en el mundo en busca de inversiones, ¿no? Es el contacto con las grandes empresas o los grandes fondos de inversión alrededor del mundo. Eso se lo sacan a la Cancillería, se lo habían dado específicamente, porque la verdad es que originalmente eso estaba en Economía, y termina en la Secretaría General de la Presidencia, un lugar que nunca tuvo, ¿no? Y quien se prueba el traje de canciller es el Pichichi. Sorpresa. No, Daniel Scioli. No digo que vaya a pasar, pero sí me dicen que hay una muy buena relación con Karina Milei. Mira. ¿Del Pichichi? Sí, yo lo desconocía, es un dato que me A mí me lo dijeron también. Hace... ¿Lo impulsa Guillermo Francos? Pregunto. Sí, pero a mí esto es una opinión mía. Sí. Yo creo que se impulsa él. Se autoimpulsa. Sí, se autoimpulsa. No, pienso en función de que quien me consta por alguno de los actores de esa conversación, que quien impulsó o quien le propuso que tuviera un rol clave a Milei en el gabinete, Diana Mondino,
fue el propio Francos, que le había sugerido, creo que de hecho lo contó públicamente, que le había sugerido que su vicepresidenta tenía que ser Diana Mondino. Y ahí hubo un cortocircuito, Diana tardó en contestar y en esa demora en responder terminó apareciendo Villarruel como vicepresidenta. Sí, los que ponen y sacan funcionarios más allá del presidente son Santiago Caputo y Karina Milei. Claro. Entonces, ahí hay una buena relación, esto es lo que me dicen, de Scioli con Karina Milei, que no existía, digamos, que sea sobre la marcha. Y además, a mí lo que me impresiona de Scioli es cómo lo posicionan desde los libertarios como una figura que reivindican. Está bien, Scioli hasta pide el Premio Nobel de Economía para Milei, lo da todo, uno no lo puede negar a eso. Hay que ver si esto le alcanza o no para Cancillería, porque también es cierto que fue muy desprolijo todo el proceso de la salida de Nicolás Pose de la jefatura de gabinete y el tema de lo que puede pasar con capital humano y el ingreso de Federico Sturzenegger, que el presidente sin ninguna necesidad lo anuncia pero no se concreta y eso se está revisando. Entonces hay toda una cuestión que se le vuelve en contra al gobierno, pague o no un costo político, que es el desgaste de poner a todo el gabinete en esta situación de que todos los días hay uno que prácticamente parece que está rajado y no se concreta, en algunos casos sí, en otros casos no, con lo cual lo de Mondino yo lo pongo como un signo de interrogación porque no sabemos exactamente si va a haber un rediseño o no, pero sí hay gestos muy concretos que pareciera ser, de hecho alguien me lo dijo, que es una invitación a irse a hacerle estas últimas dos cuestiones, quitarle poder y por otro lado no subirla al avión. Pero es estrictamente personal, Jessy, porque la verdad, en un país sin hipótesis de conflicto y con una canciller, digamos, medianamente sobria, más allá de las expresiones sobre los chinos que nadie olvida, ¿no? Sí. Pero no habría razón para correrla. ¿Es personal? Sí. ¿O es de gestión? Esta es la pregunta. No, bueno, ahí hay cuestiones que se mezclan, pero las salidas de este gobierno tienen más que ver con lo personal. Claro. No tengo es lo el de sello, Pose, es el sello. Sí, de hecho la están bancando a Petovelo y, que es la es personal. Más se prendió fuego en cuanto a la gestión, Jessy. Sí. La decisión final, que es de Milei, nadie duda que la decisión final es de Milei y queda muy claro esto, tiene que ver en muchos casos con una definición desde el punto de vista personal. ¿Qué va a pasar mañana? Ay. La nata. ¿Con la ley base? ¿Qué día mañana? Ay. Bueno, listo, mañana ya está, se sabe, suerte o verdad. Suerte o verdad. Debería aprobarse en general, con cambios en particular, lo venimos diciendo. Lo que pasa es que estos últimos 3 días la expectativa sube respecto de cuántos votos reales tiene el oficialismo. Ayer alguien importante del gobierno me decía, está fluido. ¿No? Fluido. Sí. Líquido. La frase fluido a mí me dio como... Yo vi eso y un escalofrío corrió. ¿Por qué lo digo? Porque a esta altura debería decir con mucha seguridad están los votos para la aprobación en general. Y lo que está pasando es que no se están definiendo aún algunos cambios que piden algunos sectores de la oposición que se suponía que podían llegar a estar y que todavía no hay una respuesta final por parte del oficialismo. Y es un escenario para no estirar demasiado. ¿Por qué lo digo? Porque ayer contamos acá, reunión de labor parlamentaria a la tarde. En esa reunión parlamentaria, donde todo parecía que iba a ser muy tranquilo, se impuso el kirchnerismo. ¿Por qué? Porque en la discusión política suman 1 o 2 aliados y como está todo tan finito, y lo que lograron hacer es dividir, a diferencia de la Cámara de Diputados, la discusión en 2. Diputados debatió todo junto. La ley base es más el paquete fiscal. Por supuesto, se votó por separado, ¿no? Pero el debate transcurrió todo en un mismo paquete. Acá lo que resolvieron va a haber un debate primero para la ley bases. Y después un debate para... Se vota y después un debate de nuevo para el paquete fiscal. O sea, esto hace estirar, por supuesto, son 72 senadores, hay menos discursos, o sea, contra 257 va a ser más chico en términos de tiempo el debate, pero esta estrategia lo que hace es duplicarlo. Se va a duplicar en comparación con lo que podía ser. Y sí, pudieron lograr que se vote por capítulo, es decir... Son más de 30 capítulos igual, no pensemos que son cortitos, ¿no? Pero va a terminar el año. Sí, son más de 30 y acá hay un punto que es el siguiente. Milei se va a Italia.
Victoria Villarroel queda a cargo del Poder Ejecutivo. No puede presidir la sesión, no puede votar. Hay que ver cómo son los horarios. Milei no va a llegar, o sea, una vez que se va, son 3 días, 4 días, o sea, va a estar Villarroel por todo ese tiempo. Hay que ver cuánto se estira la discusión en el Senado de la Nación. El que va a llevar adelante la sesión es Bartolomé Abdala y es eventualmente el que tenga que desempatar. Siguen siendo los puntos más objetados 2 o 3, uno que tiene que ver con facultades delegadas, que es el artículo 3, y en ese la posibilidad cierta o el riesgo cierto para el gobierno es que se caiga, que sean más los votos en contra que a favor de ese artículo, y sería un golpe para el gobierno. ¿Qué es lo que quizás puede descomprimir y lograr algunos votos? Que cedan en algo muy simbólico, que es la privatización de Aerolíneas Argentinas. Lo que pide el gobierno no es, o sea, es una potestad para eventualmente privatizar algunas empresas públicas. No quiere decir que se privatiza con esta ley, pero es un primer paso que deja liberado ese camino. ¿Qué piden un sector del radicalismo y otros bloques? Sacar aerolíneas de ese listado. Esto está en la discusión hace 2 semanas y todavía es no... Es simbólico, ¿no? Porque lo que también el gobierno sabe es que no tiene comprador para aerolíneas. No tiene comprador para aerolíneas, no tiene plata. No está saneada, además. No tiene plata para sanearla. Claro. Tendría que poner mucha plata para sanearla. Caputo ya ha dicho que no está esa plata para sanearla, por lo tanto no hay comprador del otro lado. Por lo tanto, ceder o no ceder en eso es simbólico para el gobierno. No lo ha entregado hasta acá porque quiere tener, por una cuestión política, digamos, no porque tenga un comprador mañana para Aerolíneas Argentinas. Es una cuestión simbólica y además una necesidad de no ceder a todo lo que se está pidiendo, porque una vez que cedes en algo te piden otra cosa. Básicamente así se está poniendo. Llegó hasta acá. ¿Puede haber empate? ¿Puede haber un empate de algo ahí en el Senado? Ayer hablé con varios senadores que me decían, para mí le ponen dramatismo, sí, es para que estemos atentos. Ayer varios me decían, está 36-36 la general. Yo creo que ahí hay votos que no están contando, yo creo que están 37-38, es mi cuenta, y que podrían sumar o bajar, pero la aprobación en general sale, más allá de que es el propio gobierno el que está diciendo esto no es pan comido, o sea, la posición del gobierno es esto no es pan comido. Bueno, mejor que llegue con esa prudencia y no que vaya... Sí. Como ha llegado hasta acá, como si se llevara todas las patadas y termina rebotando. Sí, sí hay, insisto en este punto, depende de cómo cierre la negociación, hay algunos artículos que quizás que sean modificados seguro, que se caigan y que gane la pulseada del kirchnerismo. O sea, hay mucho con el kirchnerismo, está hablando con Martín Lustó, entonces podrían imponer. Hay que ver cómo se traduce eso en el recinto, porque no importa el dictamen propio que hizo Martín Lustó, el que se va a discutir es el dictamen de mayoría, con lo cual hay mucha fantasía en toda esa historia. Lo que sí es cierto es que la prudencia del gobierno le suma bastante incógnita a esto, y afuera va a haber una movilización fuerte del kirchnerismo, de Pablo Moyano, no de toda la CGT, con lo cual va a ser un miércoles caliente. No vayan por el Congreso desde la mañana y durante todo el día, porque eso va a ser largo. No vayan más por el Congreso. Ayer yo pasé anoche y había una mesita de la izquierda. Habrán sido 40, no estaban cortando la calle, con un micrófono hablando, gritando. Bueno. Sí, pero no estaba cortado. ¿Se afilió si quieren usted? ir, que vayan. ¿Qué? No, si se afilió vos, sí, digo, con la mesita. ¿Se afilió? ¿Paró? No, yo pasé y digo, ¿qué está pasando? Y no, pero me sorprendió porque en otro momento quizás estaban cortando la calle. No estaban cortando la calle. Ya no. Ya en una mesita eran 40. Se han ordenado. Se han ordenado. La izquierda no es lo que era. 11 de la mañana. Se estudió cómo cambió el consumo de alimentos en los barrios populares del país. Y realmente hay datos muy interesantes. El 80% no come diariamente lácteos, huevos, frutas, verduras y carne. Y el 40% de los hogares no se consumen frutas ni siquiera una vez a la semana. Lucía Bianchi es directora de la Universidad Barrios de Pie. ¿Qué tal, Lucía? Jorge Aranata soy. Buen día. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás? Buen día. Bien.
¿En base a cuánta gente hicieron esto? Esta es una investigación que hicimos en 20 jurisdicciones del país, en 5.357 hogares, y que esto incluye una población de 21.266 personas, es decir, es una muestra amplísima que da cuenta de la realidad que se vive en los barrios populares de todo el país. Uh-huh. Y aparte de lo que yo mencionaba recién como conclusión general, ¿qué otras cosas les arrojó? La verdad es que son datos tremendamente preocupantes. Esta es una encuesta que se realizó durante los meses de marzo y abril de este año. Tenemos un 89% de inseguridad alimentaria, que puede ser moderada, leve o severa, y un 62% de inseguridad alimentaria severa. Es importante destacar que esto se hizo con los parámetros de la FAO, ¿sí? Con los parámetros que establece la FAO para medir inseguridad alimentaria en todo el mundo, ¿no? Y la verdad es que lo que nos da es que el 81% de las personas encuestadas redujo el consumo de carnes y de huevos, que esto es central porque tiene que ver con el consumo de proteínas y de vitamina B12, que es necesario para el desarrollo pleno de la vida de una persona, ¿no? El 84% de los hogares no pudieron compensar con otro tipo de alimento esta falta de consumo de carnes y de huevos, y quienes sí pudieron compensarlo lo hicieron con hidratos de carbono, ¿no? Que es un tipo de alimentación que no garantiza la absorción de micronutrientes que son centrales para el desarrollo de la vida, ¿no? Otro dato muy preocupante es que el 76% tuvo que endeudarse respecto del mes anterior para comprar comida, y que en ese porcentaje tan amplio la inseguridad alimentaria crece aún muchísimo más y se va al 97%, ¿no? Como bien decías, menos de una vez por día de consumo de frutas, un 88%, de verduras un 89%, de lácteos un 83%, menos de una vez por semana incluso, consumo de frutas un 40%, de verduras un 34%, de lácteos un 35%, de carnes y huevos un 30%. Es decir, se ve una situación dramática en relación a lo alimentario en los barrios populares del país, que se va acrecentando, y que en los últimos meses la escalada que pegó es realmente dramática, ¿no? Es dramática, es preocupante y necesita un abordaje inmediato, urgente. ¿Y cuáles fueron los reemplazos? Por ejemplo, el reemplazo de la carne, ¿con qué lo reemplazaron? Y, por ejemplo, los cortes de carne que se mencionan son carne picada, osobuco, falda, espinazo. Son cortes de carne que tienen la característica de tener un alto contenido graso, ¿no? Que tienen mucha más grasa que proteínas. Esto es un poco lo que va generando una composición de la alimentación que orada básicamente el desarrollo, ¿no? Pensemos que esta situación, incluso lo que da la encuesta que es preocupante, tiene que ver con los niños, porque lo que indica es que cuantos más niños hay en el hogar, más crece la inseguridad alimentaria. Esto nos habla de una situación que puede tener consecuencias de mediano y largo plazo. Estamos hablando de la alimentación de los niños que están en etapa de desarrollo, estamos hablando de una parte de la población que queda en condiciones de mucha vulnerabilidad respecto a los sistemas inmunológicos, que agrava la presencia de enfermedades, el impacto de lo alimentario es inmenso, ¿no? Impacta en lo concreto, en lo en lo que tiene que ver con el corto plazo y el desarrollo de la vida hoy, pero también tiene que ver con el desarrollo de un país, ¿no? Porque las generaciones que hoy no comen son las que mañana van a tener que llevar adelante la tarea de cumplir con el desarrollo de un país. Entonces, hay que darle la envergadura que tiene al debate sobre lo alimentario en la Argentina, ¿no? Me parece que de esto se trata, es importante tener estos indicadores porque la situación alimentaria argentina viene siendo compleja hace muchísimos años, pero la escalada de los últimos meses es realmente muy llamativa, digamos, ¿no? Es importante hacerlo visible. Rolo. Lucía, ¿cómo te va? Rolando Barbano te saluda. Justamente yo te quería preguntar por la evolución. Vos hablás de una escalada en los últimos meses. Quería saber si nos podías dar un panorama temporal de cómo fue la degradación de esta situación. ¿En cuánto tiempo? ¿Cuál es la anterior referencia que ustedes toman? ¿Y qué valores veían ahí? ¿Y cuáles ven ahora, digamos? Para tener una idea de cómo es la descomposición y desde cuándo viene. Nosotros tenemos distintos tipos de indicadores. Hay uno que se hace de todos los años, que se hace más de 15 años, desde el movimiento, que es de talla y peso, que
lo que mide es la malnutrición en los niños, niñas y adolescentes, ¿no? Este indicador lo hicimos el año pasado, no es comparable con este estudio, pero sí da cuenta de una situación que efectivamente es grave, que es que el año pasado ya nos dio arriba del 48% de la malnutrición infantil en Argentina, ¿no? Esa situación, el año pasado también hicimos una medición de cambios de hábitos alimentarios y nos daba, digamos, el global de inseguridad alimentaria nos daba que estaba rozando el 80%, y hoy estamos hablando de 89%, es decir, hay en pocos meses un agravamiento sustantivo, ¿no? Eso se explica fundamentalmente por los precios de los alimentos. Cuando los alimentos pegan una disparada muy importante, los consumos en las familias inmediatamente se ven modificados, ¿no? Pensemos incluso en nuestros propios hogares, digamos, uno va reponiendo aquello que es más caro, ¿no? Entonces, cuando hay una disparada muy grande, las devaluaciones, los procesos macroeconómicos que habitualmente mencionamos, digamos, tienen un impacto muy inmediato en la alimentación. Argentina tiene declarada su emergencia alimentaria desde el año 2002, esto es importante tenerlo en cuenta, con lo cual digamos, hay un elemento estructural que por supuesto venimos siempre poniendo sobre la mesa, pero hay un agravamiento sobre esa condición estructural muy notoria en los últimos meses, ¿no? Y esto es significativo y en particular tiene que ver con los precios de los alimentos. Pensemos que las modificaciones de los hábitos alimentarios tienen que ver con la cantidad de plata que tiene la familia. Claro. Inmediatamente se deja de comprar aquello que es más caro, y lo que es más caro son los lácteos, las carnes, las frutas y las verduras, que es justamente lo que necesitamos incorporar para poder desplegar una vida plena, ¿no? Flavia. ¿Cómo estás, Lucía? Te llevo un poquito para atrás de nuevo para hablar del tema de la incidencia en el desarrollo neurológico de los chicos y la mala alimentación, y la incidencia en las altas tempranas en la escuela, digamos. ¿Cómo se conecta estos chicos que no están comiendo bien con su ida a la escuela? ¿Qué pasa ahí? Indudablemente tiene un impacto, digamos, o sea, el impacto de los problemas alimentarios tienen que ver con la falta de concentración, tiene que ver con el desarrollo neurológico, tiene que ver con lo cognitivo, es central, digamos. También tiene que ver insisto con esto, con lo que tiene que ver con las defensas, digamos. Si uno no come bien, tiene las defensas más bajas, está más proclive a enfermedades. Por otro lado, aparecen el riesgo de enfermedades no transmisibles, que son la diabetes. El colesterol alto genera problemas cardíacos, es decir, porque cuando hay una compensación, en general lo que hacemos es dejar, digamos, lo que hacen las familias es dejar de comprar elementos que, digamos, comidas que tienen micronutrientes y empezar a consumir más carbohidratos, ¿no? Batata, papa, mandioca, pan en cantidades para, digamos, hacer lo que tiene que ver con la sensación de saciedad, ¿no? La saciedad no alimenta. La saciedad es llenar la panza para poder ir a dormir, digamos. Esta es la realidad tremenda que se vive en las familias de los barrios populares, ¿no? El mate cocido con el pan para los chicos no son los nutrientes necesarios que necesita un niño en edad escolar para desarrollarse, ¿no? Y también tiene un montón de otros elementos, salud mental, cuestiones que tienen que ver con cuadros de ansiedad, es decir, deja a las personas muchísimo más vulneradas en su posibilidad de desarrollo. Esta es la importancia que tiene, y sobre todo, por ejemplo, cuando medimos el año pasado, medimos en talla y peso para ver malnutrición infantil, lo que veíamos era que hay baja talla en menores de 2 años. Eso habla de una malnutrición de la madre, es decir, que las mujeres embarazadas, al alimentarse mal, hacen que después sus niños, exactamente, y eso genera baja talla. Es un problema que ya bordea la desnutrición, digamos, ¿no? No crónica, pero sí estamos hablando de etapas de la vida que son muy, muy críticas, ¿no? De los 0 a los 5 años, de los 5 a los 10 años, que tienen que ver con la escolaridad, que tienen que ver con el desarrollo cognitivo de las personas. Entonces, es ahí también a donde hay que poner el foco, ¿no? En garantizar lo alimentario para toda la familia y poner el foco en los niños, niñas y adolescentes, porque no se puede reponer, digamos. Después no es que, digamos, no se pueda resolver, pero sí el daño o el impacto es muchísimo más grave que en un adulto que ya está constituido, ¿no? Cecilia.
Lucía, ¿cómo estás? Cecilia Uflet te saludan. Mencionaste que muchas familias terminaban pidiendo dinero para poder comprar los alimentos básicos, y quería preguntarte un poquito sobre eso. ¿A quién le piden asistencia económica? Y si sabes algo de cómo son las características de esos acuerdos, porque hemos visto a veces esta cosa del préstamo en el último tiempo, del préstamo que se cobraba semanalmente, casa por casa, ¿no? Totalmente, eso deja a las familias en los barrios populares en una situación de mucha inseguridad económica, y que terminan cayendo en usureros, o incluso también a veces digamos, puede ser por tarjeta de crédito, pero muchas veces tiene más bien que ver con eso, ¿no? Con pedir préstamos con altísimas tasas de interés que después terminan pagando las tasas de interés y no el préstamo, digamos. O sea, lo que sucede cuando se endeuda, cuando cualquiera se endeuda, digamos, pero endeudarse para comer habla de una gravedad sustantiva, ¿no? Y además lo que hay que tener en cuenta es que en los casos en los que se endeudan para comer, lo que se ve es que hay un ascenso de la inseguridad alimentaria, es decir, ahí hay un 97%, y de la severa un 74% y no un 62%, es decir, que quienes se están endeudando para comer, obviamente, están aún en una situación muchísimo más crítica que el resto de la población encuestada, que ya se encuentra en una situación más crítica, ¿no? Esto es un tema muy, muy sensible. No sé si tenés alguna característica de cómo son esos préstamos, de cuánta plata piden y cuánto les cobran. Y también te quería preguntar un poco cuánto de esa situación dramática tiene que ver. Vos pusiste mucho foco en la inflación. Quería saber si ustedes también tenían algún registro de el impacto de la pérdida de empleo. Sí, sin lugar a dudas, porque también tiene que ver con la economía informal, ¿no? Digamos, cuando se empieza a parar la economía, eso genera en los barrios populares una pérdida inmediata de una población que vive al día, ¿no? Pensemos en oficios, pensemos en gente que se dedica a la construcción, o que se dedica a limpieza en casas particulares, o que se dedica a algún oficio, gasista, albañil, y todos esos trabajos, cuando se retrae la economía, inmediatamente se pierden, y entonces ese dinero diario que ingresa diariamente, que tiene que ver también con la lógica económica de los barrios populares, que el dinero ingresa por día, ¿no? Entonces, hoy no hay, digamos, lo que se va comprando de alimentos se va comprando de acuerdo a lo que se va juntando en esa diaria, ¿no? Que incluso, me gustaría destacar esto, porque también esa compra diaria hace que se gaste más plata en alimentos, porque no es que van a comprar como se puede hacer con tarjeta de crédito el miércoles que hay 20% de descuento, ¿no? Sino que lo que sucede es que se compra en el almacén del barrio, que además tiene otras cargas porque tiene otros intermediarios, porque no compra directo del distribuidor, digamos, entonces, y además se compra con una lógica de lo que tengo hoy, entonces eso hace que, paradójicamente, quienes menos dinero tienen, más plata gasten en la compra de alimentos, ¿no? Esto hay que tenerlo en cuenta porque va constituyendo una forma de consumo que eso es sobre lo que hay que trabajar, ¿no? Me parece. Marina. Lucía, Marina Calabro te saluda, ¿cómo estás? Pensaba en estos datos tremendos de inseguridad alimentaria que dabas, y me imagino que esto también habrá tenido impacto en los comedores populares, y bueno, te quería preguntar si tenés algún relevamiento más o menos formal, no importa, en relación a si están llegando los alimentos y cómo está esa situación hoy. No, los alimentos no están llegando a los comedores, y la situación que se ve, que se vivencia en los barrios es de extrema gravedad, porque se junta una mayor necesidad con una inexistencia de posibilidad de distribuir, ¿no? Entonces esto es tremendamente grave, porque cuanto más se necesita reforzar lo alimentario, porque la devaluación, el aumento de
de alimentos generó una situación de suba de los precios de los alimentos sustantiva, menos capacidad de dar respuesta en términos comunitarios hay, ¿no? Y esto es importante porque en los barrios lo primero que se organiza cuando empieza a ser muy difícil la situación económica es el espacio comunitario, ¿no? Claro. Esa familia que no está pudiendo va con su tupper a una iglesia, a un centro de desarrollo infantil, a un centro comunitario, digamos, hay toda una trama ahí, incluso esto, ¿no? Digamos, son las iglesias, son los clubes de barrio, digamos, un montón de organizaciones que están ahí que inmediatamente dan una respuesta que por supuesto no resuelve el problema de fondo, pero que permite paliar la situación y ir llevándola, ¿no? Y sin esa trama no hay manera de resolverlo. Digamos, es como un momento de una profundamente contradictorio, digamos, donde más ayuda se necesita, cuando más se necesita que existan esos espacios para poder de alguna manera hacer frente a esa situación, a la urgencia. menos condiciones objetivas para dar respuesta hay, ¿no? Lucía, gracias por la comunicación, muy interesante el laburo que hicieron realmente. Lucía Bianchi, quien hablaba, directora de la Universidad Barrios de Pie. Gonzalo, en España, sí. donde estás, sí, una nueva ley de protección de menores eleva de 14 a 16 años la edad mínima para abrirse una cuenta en las redes. Me pareció interesante traerlo para traspolarlo y discutirlo entre nosotros, porque en Argentina, según indagué, investigué, todavía es difuso, no hay una normativa que establezca un límite preciso para entrar o salir de las redes sociales, sobre todo para entrar los más chicos, y todos tenemos este dilema, es un dilema de todo el mundo, acerca de cuándo, cómo, cuándo el primer celular, cuándo Facebook, cuándo Instagram, cuándo TikTok, y después también porque sabemos que las redes ofrecen mecanismos que son muy laxos, mecanismos para chequear la edad de las personas que deciden sacar una cuenta, y claro es que no hay ningún condicionante, y que según con quién hables, los hijos de unos o de otros entran a las redes cuando lo decide la familia. El problema, ¿sabes cuál? Perdón, el problema, ¿sabes cuál es? Sí. ¿Cómo haces para comprobarlo? Exactamente. Porque la edad se puede falsear. Exactamente. Es el gran tema que no tiene respuesta, que es cierto que las redes sociales están de alguna manera reguladas, de alguna forma hay una regulación, pero mira, te cuento cómo viene la mano acá, porque apareció una especie de, como sería un anteproyecto de ley en el que trabajan cuatro ministerios en España, que se está tratando en este momento, y que lo que me impactó, que plantea de arranque, es que los menores de 16 años no podrán acceder ni registrarse en redes sociales. Actualmente hay una ley en España que fija esa edad en los 14 años. El mismo anteproyecto dice que los menores de 18, ahora después vamos a cómo se controla esto, claro, porque el tema es la puesta en práctica. El mismo anteproyecto dice que los menores de 18 no van a poder acceder tajante a espacios digitales que empleen los llamados mecanismos aleatorios de recompensa. Ahí ya nos acercamos un poco al mundo de la apuesta y del juego por ganancia. Son mecanismos presentes en algunos videojuegos que permiten a los jugadores, acá estoy leyendo la definición, obtener con carácter aleatorio recompensas o premios virtuales. Estas son las dos medidas principales que incorpora este proyecto, que te digo, trabajan 4 ministerios, y para un país que es España y que es un reflejo, un espejo nuestro, donde la media de edad de acceso al primer móvil en España es los 11 años. Y el 98% de los adolescentes, según datos oficiales de presidencia, tienen alguna interacción en redes sociales de algún tipo. Todo el mundo, alrededor de esta presentación, hay un debate
acerca de la salud de los menores y lo que está en riesgo y lo que no, y sobre la falta de existencia de un límite claro, el no saber qué hacer, que es lo mismo que nos atraviesa un poco a todos en Argentina de alguna manera. La ley tiene como claves, ¿no? como 4 ejes. El primero, el que les decía, edad mínima 16 años para acceder y registrarse en redes sociales. Otro es, prohibición de acceso a entornos digitales que usen mecanismos de recompensa. Y acá viene el tema, obligación a los fabricantes de incluir por defecto herramientas de control parental. O sea que si que por defecto, no porque se establece, todos seguramente cada uno tiene algún mecanismo o alguna manera para controlar qué hacen sus hijos en redes sociales. El otro día un amigo, estábamos comiendo en la casa y vino una de sus hijas preadolescentes, yo no sabía que esto funcionaba así, y le dijo, papi, necesito 1 hora más, porque estoy bajando una traducción del italiano, de no sé, creo de la Divina Comedia, no sé qué, y se me acaba el crédito de horas. Entonces le digo, ¿qué estás haciendo? No, tiene 3 horas abiertas y si necesita tiene que pedirme a mí o a la madre que le hagamos un... le amplíen el crédito. Claro, un upgrade de tiempo. Pero esos son mecanismos de control parental que uno establece no por defecto, no porque te lo da la red, sino porque lo decide el tutor o el mayor. En este caso, lo que la ley que empiezan a discutir acá es que las redes sociales directamente le ofrezcan, así como un joven, un menor, abre una red, que al mismo tiempo el padre sea partícipe del procedimiento y obtenga un mecanismo de control. Bueno, todo para discutir, ¿no es cierto? Y otro tema, sí, ahí suelto para la mesa porque me parece que es interesante. Otro tema es el de la verificación de la edad, que la verificación de la edad aparece como el gran tema conflictivo, porque nunca está claro, es fácil mentirle al programa. El chico puede usar un documento de otro, ¿me entendés? No necesita un número de documento. No te piden. Pero suponete que dijeran, Es una declaración de motu propio de cuál es la edad que tenés que tener, listo. Claro. O sea, vos ponés el año de nacimiento que quieras. Ayer Gonza y yo siempre estamos como sincronizados mentalmente. Porque ayer en el colegio nosotros dimos a los padres una charla, el presidente de Grooming Argentina, Hernán Navarro, precisamente para hablar de todos esos problemas. Y uno de los temas que surge con respecto al control parental, desde los padres y desde una fiscal que también estuvo en la charla, era, ¿qué es la idea de privacidad, ¿no?, del chico? Y entonces ahí es la balanza de la justicia, digamos. Si la privacidad del chico va a hacer que yo no lo pueda cuidar contra el grooming, vale más que lo cuide y que le vigile o que controle ahí lo que yo usa. Te digo, Fla, ahí para mí no hay que ser para nada concesivo. Yo tampoco, creo yo que ¿Cuál es la privacidad del chico? Ninguna. Por el mismo motivo que uno no lo dejaría al chico andar solo en la calle a las 3 de la mañana. Es una de las cosas que decía Hernán ayer en la charla, que era tan interesante, es, ¿le preguntaste a tu hijo cómo le fue hoy en internet? Entonces nos empezamos a reír, ¿no? Porque le preguntás cómo le fue en la escuela, cómo te fue en el club. Le preguntaste, ellos tienen una estadística, Grooming Argentina, que los invito a entrar, está en la página. Sí. Los chicos en la Argentina, muchos de ellos desde los 6 años tienen celular. Hay un número que es inusitado de chicos de 6 años con celular. Pasan promedio de 7 horas por día en línea. El grooming es acoso sexual infantil. Claro. Y él hablaba, ¿no? Hablamos de la virtualidad y él decía, no hay que hablar de la virtualidad. Es como decía recién Jorge, es tan real que un chico sufra acoso en tu casa, en su habitación, como que sufra acoso a 2 cuadras de tu casa. Físico. Claro. Y eso queda para siempre en las redes, nunca más esa marca. Él habla de la identidad digital. La identidad digital no se te borra más. Hay un tema, Flavia, justo para escuelas. El mismo proyecto, tengo el proyecto de ley acá delante de mí y me marqué los puntos que se pueden traspolar a la Argentina, y son casi todos. Hay un apartado para el ámbito educativo que dice algo que también es discusión permanente, que es la potestad a los centros educativos para regular el uso de móviles y otros dispositivos, para que cada
para que cada escuela decida cómo y cuánto se usa el celular. Sí. Claro, si queda fuera del aula, si entra al aula, bueno, eso es otro de los puntos que me parece que... Y después hay otro punto que también me parece interesante, que es revisiones, escuchen esta, revisiones en el pediatra para detectar adicción a la tecnología. En el ámbito sanitario, el anteproyecto establece que dentro de las revisiones obligatorias en la sanidad pública para los menores, habrá que introducir un chequeo más, el que sea necesario para la identificación de usos problemáticos de las tecnologías y la detección precoz de cambios de conductas o problemas de salud física, psíquica y emocional derivados de un uso inadecuado. Igual como papás estar atentos, ¿no? Porque es más fácil para un papá detectar esos cambios de conducta o esos usos problemáticos que un examen médico. Sí, igualmente ayer Hernán, y un poco tomando la punta de lo que los dos dicen, decía, por un lado, la comunicación y una cultura familiar de la confianza, ¿no? Confiar en lo que hace tu hijo y a la vez que tu hijo sepa que si vos lo estás mirando o si estás mirando su celular no es porque lo vas a acusar de nada, sino que lo estás cuidando. Y después hay un montón de factores que los chicos muestran. Se empiezan a aislar de los amigos, se dejan de bañar, no prestan atención en la escuela. Lo que está haciendo España, ayer Hernández hubo una frase que me encantó que era: España estornuda y nosotros nos resfriamos. O sea, nosotros somos un espejo con España muy particular en todo lo que tiene que ver con grooming y mundo digital e infantil. Es que lo que está haciendo es poner un freno a algo que nosotros los adultos generamos. Y nos tenemos que hacer un poco cargo. Digamos, nosotros somos los que les habilitamos un celular a temprana edad y les estamos diciendo a los chicos: confía en mí, contame y yo mismo te dejo mentir tu edad para las redes. Entonces, lo que está haciendo España es llegar tarde a algo que se instaló y que es lo que nos va a pasar a nosotros, por supuesto, que es, por ejemplo, la cantidad de horas que los chicos están conectados. Tenemos la sensación de que están seguros porque están en casa, porque están en su habitación, y las cosas que cuentan la gente de Grooming Argentina, de las tragedias de chicos que pasan 1 año, 2 años siendo acosados por alguien que los tiene agarrados porque tiene una foto de ellos desnudos. Claro, bueno, en España es terrible, es terrible lo que está pasando. No, es que lo que vos describís es lo que hace pensar lo que decía Jorge, digamos, cuánto en la práctica puede influir una regulación sobre algo que después en como dice Marina, es puertas adentro. Sí, claro. La respuesta es nada. Para mí es nada. Las leyes no funcionan en estas cosas y las prohibiciones mucho menos. Sí, pero es como el razonamiento, perdón, Fla, la discusión pública del hombre de las cavernas, de pensar que porque dibujás un animal en la pared de la caverna el animal no te va a atacar más. Es tranquilizador. De alguna manera, no, mirá, estamos haciendo algo, hay una ley, pero la realidad es que vos no podés regular desde una ley local los accesos y las edades mínimas para acceder a una red social. Es físicamente imposible. Porque eso lo determina la red social. Y entonces digo que los que hacen este tipo de leyes son unos chantas que están imponiendo una falsa solución a problemas reales y concretos. O sea, los problemas, Gonza, que vos detallás son reales y Flavia bien los está ilustrando. Son terribles, son dramáticos, las causas penales que se acumulan por chicos acosados, extorsionados, secuestrados virtualmente. Así se calificó la última causa gravísima que hubo en Merlo, una chica que estuvo secuestrada virtualmente 2 años. No era libre durante 2 años, pero la ley penal o la ley que regula una situación llega tarde. No tiene ningún efecto en la realidad. Es lo mismo que cuando quieren prohibir el tema de las apuestas virtuales por parte de menores. Ya están prohibidas y la solución tiene que llegar por otro lado y es una solución mucho más difícil y más trabajosa porque depende de nosotros. No hay otra. Y la ley no nos salva de eso. Bueno, hay un punto. ¿Por dónde? ¿Qué decís? Hay un punto la importante. familia. Sí, hay un punto importante que nos está dando, que es la educación digital. O sea, las escuelas programáticamente enseñar los usos, costumbres, peligros, límites de las redes y compartir eso con las familias. Ayer los que estábamos en la reunión salimos con una conciencia diferente de los que no fueron. Claro. Entonces, dar la charla, dar la discusión, mostrar los casos y sabernos
padres, porque hay toda una cuestión que se acumula con eso, que tiene que ver con los propios padres, incluso incentivando o festejando Sí, claro. la viralización, por ejemplo, de un video de un niño o una niña. Claro, pero si pasa que ya empieza a pasar en chicos de 8 o 9 años por experiencia 6 propia acá, que... No, en el caso de mi hijo me comenta cada tanto, che, a tal le regalaron un teléfono. Claro. Como la gran expectativa del Nos tenemos momento. que Que además Claro. es un Sí. premio, ¿no? O sea, el que obtiene un teléfono lo obtiene como muchísimas veces como un premio. Y una de las entonces es como claro. el niño festejado es Claro. el que a los 8 años tiene un premio, ¿no? Pero vos fíjate, te regalo el teléfono como un premio, es una celebración. Te fue bien en las materias en 5º grado, Sí. te regalo un celular con datos y te pongo control parental. Ujú, Ujú, claro. O sea, es una contradicción en términos. claro, te regalo ¿Por y te qué? controlo. Porque te estoy Pero dando no veamos algo. el celular Con como celular un no hay que demonio demonizarlo. total. Nada No. es en sí un demonio, No, Jessy. no. No es un demonio el celular. Lo que sí es un demonio es lo que pasa en Internet. Y que los chicos Sí. tienen acceso, por ejemplo, la sexualización de los chicos a temprana edad, tienen un acceso a la pornografía ilimitado. Y nosotros Sí, claro. creemos que no ven pornografía y nuestros hijos a Mira. muy temprana edad vieron pornografía. Flavia, otra cosa que marca Elba y está en La Nación. Sharenting. Claro. Buah, Claro. Yo no Claro. sabía qué es el sharenting. claro, sí. Apenas tienen 3 años, 3 años, Mm, y su vida entera está en está en Internet. Internet. Sí. Sin su consentimiento, hablemos de derechos. Sí, sí. Eso, sí. pero que el Sharenting es adultos compartiendo fotos de Por sus eso hijos. te digo, somos nosotros, Claro. es Somos nuestra nosotros. generación la que tiene que cuidar a los chicos. Ellos no pueden cuidarse a sí mismos. Una de las cosas que decía la fiscal era, si yo encuentro a mi hijo, a mi hija, chateando con un desconocido que le está tratando de convencer, básicamente, haciéndose el novio, a las 3:30 de la mañana le dicen la hora del diablo, de que le mande fotos desnudos, fotos de partes de sus íntimas, con o sin ropa interior, es no decirle qué hiciste, es decirle instantáneamente fuiste víctima, algo te hicieron a vos. Mm. No Los borrar chicos- nada, no borrar nada de lo que aparece en el celular, nada del chat. No difundirlo, porque si no vos sos responsable también porque estás De la difundiendo. victimización. No, estás difundiendo Claro. pornografía Ah, infantil, bueno, claro. ¿no? O abuso infantil, y denunciar. No borrar nada del celular. Ir con el celular a denunciar, porque es la única manera que tienen los fiscales de hacer un rastreo y cortar ese tipo que a lo mejor ya le cagó la vida a tu hijo, pero le está por cagar la vida a 15 pendejos más. ¿Se entiende lo que digo? Sí. Ujú. Nosotros creemos que lo controlamos, chicos, y no controlamos lo que No. pasa Es que en la red. Flavia, el primer problema es que creo que los chicos saben de nosotros tanto como nosotros sabemos de ellos. Saben cómo vulnerarnos, saben cómo esquivarnos, saben todo. Entonces lo único que uno puede hacer por los hijos, lo mejor que puede hacer, es hacerlos fuertes, no hacerlos vulnerables. Es decir, cuando uno los sobreprotege, los hace vulnerables. Cuando uno de muy chiquito los deja ir haciendo cosas, pero la va mirando, como hacen los pumas, como hacen los animales, los mamíferos, Sí, dejan que se llevándolo de la equivoquen y esos chicos se hacen fuertes. La Sí, única bueno, pero manera, acá, no hay no. forma, perdóname, no hay forma de impedir, ni tecnológicamente, ni con la vigilancia de los padres, que los chicos se metan en un quilombo. La única manera es que los chicos sean fuertes, Pero una inteligentes cosa, y que a ver. sepan evadirlo directamente sin que vos tengas que decirle evadilo. Gaby. Que sepan lo que tienen que hacer. Una cosa, y acá es muy grave, digamos, tenemos que diferenciar. Una cosa es que un nene de 7, 8 años se meta en un lío con amiguitos porque le hicieron bullying a un compañero en Instagram, que eso lo trabajás. Otra cosa es que un adulto se meta en Roblox cuando un nene está jugando con sus amigos de su misma edad y le haga creer que es un amigo y le haga sacarse fotos desnudos. Son cosas muy Bueno, pero si el diferentes. chico- Y ahí no lo puedes dejar que se equivoque. Pero el amigo, ¿qué amigo te pide esa foto? Es decir, no hace Bueno, falta que es sea que grande fue- o chico. Si Bueno, a mí otro bueno, chico me pide una foto, digo, Bueno, entra en Grooming Argentina y lee los casos. Y fíjate no, ya cómo sé, lo qué que quiero fácil decir son que es chicos engañar a un nene. vulnerables. Son chicos Bueno. más vulnerables. No te son- creas. Anda a las Es un escuelas gran del tema. norte de acá de la Yo creo provincia que de Buenos tenemos que Aires. asumir la responsabilidad que los chicos son también en gran No, medida vulnerables lo que nosotros totalmente, nosotros Flavia. creamos de ellos. Sin duda. Yo conozco, digamos, padres
hermanos entre sí, y unos los crían de una manera, otros de otra, y unos son fuertes, los otros son vulnerables, otros son dependientes. Bueno, ¿y qué haces con el vulnerable? ¿Lo dejas que se estrelle? No, yo no dije que haya que dejar que se estrelle. Estoy diciendo que la mejor receta para que eso no pase es que el padre haga su trabajo de padre y la madre haga su trabajo de padre. Bien hecho, sin sobreproteger. Para de a uno. Sí, una consulta, sobre todo para ver cómo lo ven desde el colegio. Yo soy muy bestia con mis hijas. Yo también. Yo les digo, ¿juegos en línea? No. Vos no jugás con nadie que no conocés. Si te piden una foto, obvio. no. Sí. O sea, soy muy... Hay gente que abusa, mayores que abusan. No, yo soy así como... Yo también. Muy tan fuerte, directo. Pero está bien que vos... A ver, Sí, vos pero tenés no que sé- conocer... Sí, Tenés que conocer con quién se conecta. sí, tal cual. Claro. ¿Con quién te conectaste? Con Carlito. ¿Quién es Carlito? Sí. Es el chico que no sé qué. Bueno, ok. O tal me pide conectarme a mí. Bueno, primero pregúntame qué eres. Sí, pero mi pregunta es, decirlo tan abiertamente y que ellas con crudeza me abren los ojos y entienden lo que les estoy diciendo, ¿no es una gran manera para prevenirlas de situaciones así? Sí, claro. Pero ahí volvemos a un encanta. punto que es el Tenés que punto... explicarle por qué tiene que, Bueno, por qué pero tiene ahí que volvemos decirlo, a un por qué tiene que punto- hacerlo, o por qué tiene que no hacerlo. Pero vos no podés decir no lo hagas. Ahí volvemos al punto que decía Mari, que Solamente. es la cultura familiar. Sí. O sea, vamos, mientras vos le haces eso, yo a Isabela le digo siempre que me ponga la ubicación en tiempo real. Y le digo, yo no es para controlar dónde estás, es para saber dónde empiezo a ir a buscarte. Yo te voy a ir a buscar primero al lugar donde aparece tu última conexión. Mira, igual eso le hay digo a otra Isabela, cosa. o sea, soy muy bruta también. No, pero está bien. ¿Sabes qué? Voy a ver tu historial. Sí, hay que ver No, los la historiales. democracia. No, hay que ver ninguna el- democracia. El historial. Ninguna Y es- democracia. Sí, obvio. Sí. Edades y edades. Voy a ver tu Para eso, historial, voy a ver para dónde te hablar de chicos y metiste Sí, y pero dónde hablamos no. de 9 a Obvio. 11 años. Los Obvio. peores casos de grooming son entre 9 y 11 años. Nenes que no saben qué les están pidiendo. Sí. No saben. Yo usaba una regla cuando mis hijos tenían esa edad, que era para que no tuvieran redes sociales, que era decirle, para mí que vos estés en una red social es como estar en una plaza. Exactamente Y yo, igual. a los 10 años yo no te dejo estar solo en una Obvio. plaza. Por lo Exactamente tanto, igual. no te dejo estar en Instagram o en Facebook o en la red social que fuera en ese momento, ¿no? O sea, Es lo es mismo, estar en ese exacto. lugar. Ahora, la también es calle. cierto que no tenemos que ser ingenuos, que digamos que no alcanza con esa No alcanza. conversación y que aún con esa conversación, así No, como pero vos tenés nosotros, como yo me escapé por la ventana de la casa Exacto. de mi viejo a la hora de la siesta, Está bien, pero se va a ser pueden más escapar difícil. por la ventana, pero la O sea, conversación vos tiene tenés que que estar hacer- dada. A ver, vos tenés que hacer una vigilancia activa, Sí, no solo decirle eso. sí. Tenés que romperle las pelotas. Sí. Sí, Todos los tenés que días hablar con mucho eso. de eso. Con el historial que vos decías recién. A Lo ver, del historial, preguntarle con quién se conecta. Sí. Estar vos al tanto claro. de con quién se conecta. Sí, controlar la cantidad que, de horas, ¿sabés cuál es? cuántas horas ¿Sabés y en qué qué es lo que- momento, porque y no sabés pueden que- estar 7 horas por día. ¿Ustedes entienden lo que el informe de 7 horas Grooming? Pero Es ¿sabés una qué es lo locura. que dice Jorge? Que es que hay que laburar de padres. Sí, Y ese Sí. es el dilema que tienen los chicos Sí, ahora. igual, Hoy sí. igual yo creo los que... padres igual- muchas veces no laburan de laburamos padre. de padre para hacerme No, y cargo de lo que consienten nos toca. porque llegan a- y llegan a- pretendemos que la escuela resuelva un quilombo que no sabemos resolver en casa, que una ley resuelva un quilombo que no sabemos resolver igual- en igual casa es porque un- no nos hacemos cargo del asunto. Pero también es un tema de salud pública, ¿eh? Sí, Ojo, sí, sí, porque- sí, obvio. Sí, Todas, obvio. Porque yo digo, esto puede no servir, pero vos necesitás que el Estado te acompañe de alguna manera, 100%. que haya alguien que piense. Pues no puede el tipo de grooming ir a la escuela de Flavia porque a Flavia se le ocurrió, porque está informada, que vale la pena la charla de grooming y va el tipo de grooming hasta ahí, porque no, No. puede ir a las 16.000 escuelas que hay. No, tiene que haber política Necesitas de una Estado guía, también. algo de donde agarrarte. Porque es salud pública, es, Sí, es sí, pero sentido mucho común. más en ese sentido me parece. Me parece que es mucho más efectivo En la que formación, ¿no? que el Estado tenga conciencia de cómo tiene que incentivar esa conversación desde la escuela, desde la medicina, desde la Claro. salud pública, desde los distintos lugares, desde los medios de comunicación, que pensando en que cambiemos la regla de qué año le pones para que los chicos entren en una red social. Me parece que es Nada ingenuo lo alcanza, que- claro. Todo Está hay que bien, hacer todo tiene que darse junto, pero que empecemos a decir el Estado tiene que intervenir, Es no que llegamos rompamos tarde. más
no rompamos más la bola con el Estado. Es que llegamos tarde, exactamente. Claro, o sea, hagámonos cargo nosotros. Exacto. Después, si el Estado interviene, mejor. Sí, el Estado tiene que intervenir en ir a buscar al hijo de puta que va a seguir buscando nenes para... En eso, sin duda. Y meterlos presos Pero para ese siempre. es sí, porque ¿sabes por qué además tenemos que hacernos cargo nosotros? Porque ese es un extremo. Pero hay un montón de cosas en el medio. De problemas en el medio que son muy graves también. Muy graves también. La atención de los chicos, la manera en la que aprenden, la manera en la que se relacionan con los demás, aún no habiendo caído nunca en un problema de acoso sexual. Sí, el ciberbullying. Los chicos que sufren... El bullying, la manera de relacionarse entre ellos. Una de las cosas que decían en la charla era... A mí me decían, qué sé yo, gordo, petizo, orejudo en la escuela. Yo me iba a mi casa y tenía 24 horas hasta que me volvían a decir gordo, petizo, orejudo. Ahora la virtualidad hace que los chicos digan cosas que no dirían en persona, barbaridades que no se dirían a la cara, 24/7. 24/7. Claro, no hay descanso para ese bullying. Es el nene que recibe el bullying cibernético, no tiene, nunca descansa, nunca tiene un refugio. Esas son acá, esto es un debate político acá. Claves son las claves, lo que les decía, para la nueva ley de protección de menores, que eleva a 16 años la frontera para entrar en las redes sociales y 18 en las redes donde hay mecanismos de compensación. Y después un montón de figuras más. En España. Son las 12:05. Más blanda que el agua. Gabriel Levinas. El agua blanda. Nunca se entendió bien cuál era el origen del arte, es decir, por qué un hombre o una mujer agarraba una esculturita y hacía un pedazo de madera, un pedazo de marfil y lo convertían en algo, en un objeto, en un animal, ¿no? Lo que sí es seguro es que en muchos casos, a mí me tocó vivirlo personalmente en Formosa, cuando se murió mi amigo el cazador, que se llamaba Morocho. Cuando lo enterraron, yo no sabía que eso hacían. Estamos hablando de huichís que vivían en el monte, que tenían muy poco contacto con el blanco, digamos. Hicieron un enorme pozo y adentro del pozo hicieron una especie de cámara donde iba el cadáver, envuelto, y además le pusieron un montón de las cosas que él usaba. Y su casa la quemaron, es decir, que él se fue con sus cosas. Un tocadisco que él tenía, que yo le había regalado, cosas de ese tipo, ¿no? Y la metieron ahí y se quedaron adentro. Entonces, es muy difícil entender por qué en las tumbas se encuentran cosas. Muchas veces uno no sabe cuál es el sentido. Para empezar, estamos hablando ahora de una escultura, de unas esculturitas que son las más antiguas que se encontraron, que tienen casi 40.000 años. La otra vez que yo hablé de las más antiguas, ¿se acuerdan que eran 22, 23.000 años? Ahora ya son casi 40.000. Son hechas antes de que se termine la edad de hielo. La edad de hielo se terminó hace 13.000 años. Estamos hablando de 40.000. Está hecha en una cueva, además, que es una cosa que también se reitera en los seres humanos, así como hay ciudades que después se descubrieron que fueron construidas arriba de otras ciudades que ya existían, que por algún motivo siempre se elige ese lugar para construir una ciudad, o pueblos, donde después de excavaciones se dan cuenta que ahí antes también había un pueblo, otro pueblo, en ese lugar. Pero bueno, a lo mejor porque hay agua cerca, distintas cuestiones logran eso. Y también pasa lo mismo con las tumbas. Hay una cueva en Alemania que se llama Vogelhelt, que se han encontrado en esa cueva artefactos humanos. Artefactos son pequeñas cosas, pedacitos de vasija de barro, cosas hechas en piedra, de 130.000 años, 140.000 años. No se sabe exacto, pero por ahí va. Bueno, este caballito que estamos viendo ahí es una escultura de la edad de piedra que está hecho. Además, lo increíble es que tiene 4 o 5 centímetros de largo. Es decir, que vos te das cuenta que además el tipo veía muy bien, porque tiene detalles que por supuesto con el tiempo se deben haber borrado, pero se nota de todos modos que hay una perfección en ese caballo realmente notable. Lo estamos viendo en YouTube todo esto. Sí. Eso es piedra. Es decir, y para tallar la piedra, otra piedra. Habrá tenido una piedra más fuerte, afilada, que era capaz de esmerilar esta piedra o alguna forma de lijarla para llegar a eso. Y abajo vemos otro que es un elefante de piedra, que en realidad es un mamut, y está hecho con un pedazo de colmillo de mamut.
Y tiene también un montón de años. Ahora, yo hice un ejemplo. Lo que viene después es más fácil porque eso también es una especie de marfil, es una especie de felino, digamos, ¿no? Con unas marcas y demás. Todo esto se encontró en un lugar que son tumbas y tumbas, que se fueron acumulando tumbas en esa, es una enorme cueva, donde es el emporio de los te imaginas, de los arqueólogos ahí, se hacen unas... Pero inclusive algunas cosas que se pensaban que eran más de ahora, hoy se sabe que son más antiguas. Pero ustedes fíjense, ahora viene, yo puse como ejemplo algo que está hecho hace poco, pero que tiene el mismo tamaño que tienen estas piezas, ¿no? Que es muy chiquito, que son... Eso se llaman netsukes. Esto no, esto es una cosa que es otra cosa. Eso es un botón, aunque parezca mentira, hecho por los japoneses en la época Edo, que es el año 1600, 1700, que se usa, todos estos tienen dos agujeritos por donde pasa un hilo, y ese hilo sirve para abrochar al cuerpo una cosa que se llama inro, que es un lugar donde guardan ellas sus polvitos, cosas que usan para andar por la vida, cuando caminan. Pero vos fíjate que tiene 200 años. Y también tiene el tamaño de eso, pero ya existen herramientas, en esa época también, para poder tener esa perfección. A mí lo que me llama la atención en el caballo es la perfección absoluta. Es decir, realmente es una obra de arte que no tenía el sentido de lo que nosotros le damos al arte, pero si vos la mirás es perfecta, y de alguna manera es posiblemente el origen de este tipo de cosas. Es decir, ¿por qué el hombre necesitó hacer escenas de caza, todas esas cosas y contarlas, pero además guardarlas con sus muertos? Eso también lo hacen los chinos. Los chinos guardaban sabíamos que los chinos mataban a los sirvientes y a alguna de sus esposas para enterrarlo con el emperador o con el mandarín, y hasta que uno en la época Han se le ocurrió que había que cambiarlo por cerámica, que era menos doloroso, porque además era una forma que tenían de cuidarse. Si esta gente de alrededor mío me cuida, no me matan, porque saben que si me matan ellos mueren. Pero bueno, la idea de enterrar y el arte siempre han estado juntos, no se sabe qué va primero, pero ya hacía 40.000 años que había gente que hacía caballos maravillosos en este mundo, no sé con qué lo hacían, pero los hacían. Galería Ricardo López te invita a visitar sus 3 sucursales. En Recoleta, Uchero López, Arroyo 932. En Belgrano R, Maut, Superi 1426. En Martínez, Juana de Arte, Sarmiento 64. En las 3 muestras de grandes maestros de la pintura argentina. Acordate, la mejor inversión está en obras de arte. Ricardo López Galería, todo junto, @gmail.com. Rolo, el gobierno denunció que intentaron ingresar a la casa de Petovelo. Sí, Jorge, es importante el enunciado. El gobierno denunció, porque realmente todavía no tenemos ninguna constancia concreta y real de que efectivamente haya existido esto que el gobierno denuncia como un acto intimidatorio contra Sandra Petovelo por sus investigaciones y sus denuncias con el manejo de planes sociales. La noticia de que alguien habría intentado ingresar a la casa de Petovelo la difundió ayer el propio gobierno. Esto no surgió de fuentes policiales, no surgió de fuentes judiciales, sino que fueron fuentes gubernamentales, de lo más alto del poder. ¿Qué dijeron? Que habían intentado entrar 2 desconocidos a la casa de Sandra Petovelo cortando un alambrado electrificado en el momento en que ella estaba adentro de la casa y que había intervenido la custodia. También lo que dijeron fue que en paralelo a Leila Yani, que es la subsecretaria legal y técnica del Ministerio de Capital Humano, el que conduce Sandra Petovelo, le habían llegado distintos tipos de amenazas telefónicas, amenazas a sus familiares, amenazas con hacerle algo a sus familiares y amenazas donde alguien se hacía pasar por familiar de Leila Yani para provocarle terror. Con todo esto, el gobierno dijo extraoficialmente, porque no hubo comunicación oficial hasta esta mañana donde habló Manuel Adorni,
planteó que había todo un ataque contra el Ministerio de Capital Humano. Ahora, Jorge, cuando te pones a mirar los hechos, todo se torna mucho más vidrioso y la verdad uno se pone mucho más escéptico. El parte policial que hizo la bonaerense habla de una situación muy diferente a la que difundió el gobierno. El parte de la bonaerense obviamente sitúa el episodio en el barrio donde vive Sandra Petovelo, que es un barrio que se llama Don Segundo, que es un barrio semicerrado, no es un barrio privado. Vos sabés que en el conurbano hay conjuntos de casas que tienen algún tipo de cerco alrededor, pero no tienen seguridad privada, no tienen guardia, vos podés entrar libremente y no tienen cámaras de seguridad. Lo que hacen con la reja es que haya un solo punto de acceso, ponele, donde vos entrás a las casas, pero no hay nadie controlando eso. Pero acotás que se te meta alguien por un lugar que no lo esperás. Bueno, en este barrio, que queda en la localidad de Moreno, en acceso Oeste y Leonardo da Vinci, vive Sandra Petovelo. Son 3 hectáreas donde hay 10 viviendas. Cuento el tamaño para que vean de lo que estamos hablando en relación a si fue o no una intimidación personal contra Sandra Petovelo. Lo que dice la bonaerense es que durante la madrugada de ayer llama al 911 un hombre que se llama Marcelo Basilotto, que es el dueño del barrio Don Segundo, y que le cuenta que escuchó ruidos que venían del lote 4, que es el lote de Sandra Petovelo. Dice en el parte que este hombre, Basilotto, dice que Petovelo no estaba en la casa en el momento en que ocurrió todo esto, que va la policía bonaerense al lugar, se hace un rastrillaje con el dueño y, literal, Jorge, no hallando anomalías visibles, ni daños, ni faltantes. El lugar no tiene seguridad privada ni cámaras en el lugar, pero me detengo en esto de no hay anomalías visibles, ni daños, ni faltantes. La causa que a partir de la denuncia que hace Sandra Petovelo queda en una fiscalía que es la número 1 de Moreno, que es la descentralizada de General Rodríguez. Esa fiscalía hoy lanza un comunicado después de haber ocurrido en toda esta situación una intervención clave que es la de la Policía Federal, porque Sandra Petovelo tiene custodia de Policía Federal y se envió un refuerzo e intervino de hecho la Policía Federal en toda la situación. Y cuando hablo de Policía Federal hablo del gobierno nacional. Lo que cuenta la Fiscalía es que el episodio fue a las 4:10 de la mañana, que lo que hubo fue una alerta de una vecina de Sandra Petovelo, ya no es el dueño del complejo, sino una vecina, que escuchó que sus perros ladraban insistentemente. Por eso le avisó al dueño del complejo, o sea, no es que le escuchó ruido, sino que una vecina le dijo que los perros estaban ladrando. Este llamó al 911, que fue la policía de la provincia, y que este hombre le contó a la policía que el lugar tiene un cerco perimetral de tipo boyero eléctrico. Esto es un cerco electrificado con una carga de electricidad no letal, digamos, o sea, la carga que te produce una descarga para que no cruces, pero eventualmente se supone que no te mata. Dice que está vinculado el cerco a una empresa de seguridad privada, o sea, sí había empresa de seguridad privada, entonces nos encontramos, pero aclara el comunicado de la Fiscalía que no se activó este cerco, o sea que no hubo ninguna vulneración del cerco y que no sonaron las alarmas que esta empresa de seguridad tiene conectadas con este cerco electrificado. Dice que la policía bonaerense y la Fiscalía hablaron con el personal encargado de la seguridad de Petovelo, que ella lo que marcó su seguridad es que no hubo ningún tipo de daño ni faltante en su casa, que finalmente se inspeccionó el cerco perimetral de todo el complejo y que se constató que en un sector había 2 alambres no electrificados, no del sistema electrificado, que estaban cortados. Y que ahora lo que está haciendo la Fiscalía es una serie de pericias y de medidas investigativas para corroborar la temporalidad del corte de estos 2 alambres, para ver si hay un posible delito contra la propiedad
arrojando por el momento resultado negativo, dice la Fiscalía. ¿Probaron con buscar una comadreja que suelen hacer que los perros ladren? Y bueno, en eso están, Gaby, porque el No, tema de... Los perros ladran por 1000 cosas distintas. Sí, claro, está claro. Lo que quiero puntualizar es que encontraron 2 alambres cortados, no el cerco electrificado como se dijo en su momento, y que están viendo de cuándo es el corte de ese alambrado. O sea, cuando hablan de temporalidad del corte, están diciendo, ¿esto se cortó en la madrugada de ayer o es un alambre que estaba roto hacía 6 meses y nadie se había dado cuenta? Con lo cual, digo, lo que se advierte de lo que están contando a cuentagotas las fuentes de la investigación es no hay ninguna constatación concreta de que haya habido un atentado contra la seguridad de Petovelo o que haya habido un acto intimidatorio concreto contra Petovelo. ¿Por qué lo digo? Porque es un lugar al que se puede entrar. No es que vos no podés ingresar de ninguna manera. No tiene guardia en la entrada. Tiene un cerco electrificado conectado a una empresa de seguridad, pero no tiene guardia en la puerta. Si vos querés intimidar a Sandra Petovelo o a quien sea, te acercás a su casa mínimamente. No cortás un alambrado, dos cortes un alambrado y rogás que una vecina tenga perros que ladren para que le avisen al dueño, para que el dueño llame a la policía y de ahí se genere esta situación de una denuncia pública de intimidación para que le llegue a Sandro Petovelo. Hoy habló Adorni sobre el tema y dijo que para Petovelo, que no ha hablado, para ella, dice Adorni, poniendo palabras en boca de la ministra, ella entiende que esto es un intento para que no continúen las investigaciones, que fue una clara intimidación. De hecho, el presidente Milei ayer tuitea con la noticia del supuesto acto intimidatorio contra Petovelo y dice y resalta que es la ministra que está llevando adelante la investigación por corrupción más importante de la historia, palabras más, palabras menos, vinculando una supuesta situación con la otra. Yo les tengo que contar los hechos y los hechos son los que les describí, no hay mucho más que esto. Anoche Johnny Viale agregó, no sé con qué fuentes, que a Petovelo le hicieron llegar el mensaje de que la tienen filmada teniendo sexo en un baño y que esto sería parte de una suerte de intimidación. Extorsión. ¿Está denunciado eso? Yo no tengo constancia de esto, por eso cito la fuente y digo, está eso dando vueltas, pero no está en la denuncia que presenta Petovelo ante la justicia. Yo no sé si es cierto realmente, no pongo en duda a Johnny Viale, pero digo, es lo que se ha dicho en las últimas horas alrededor de toda esta situación, Jorge, pero más que esto no hay. A mí me da la sensación, digo, de hecho cuando yo hablaba ayer con Fuente de la Bonaerense directamente me decían, no pasó nada, mandamos el patrullero porque llamaron, fuimos y no nos encontramos con nada, nosotros, la Bonaerense. Después aparece esto del corte de 2 hilos del alambrado. La verdad que no hay mucho más que contar, que fue el gobierno que fue el primer interesado en contar esto y hacerlo público. Fueron fuentes políticas las que lo echaron a rodar. Yo hablé con gente de la Policía Federal y tenían orden de no dar ningún detalle sobre esto. Sí, lo que trascendió es que habían reforzado la custodia de Petovelo. Jorge, veremos cómo avanza la investigación, pero hasta ahora tiene muy poquito la investigación para sustentar la hipótesis de la intimidación, que por el otro lado también hay un punto, y va de suyo, pero hay que explicitarlo. ¿Cómo saben que fue una intimidación, si es que existió, y no un intento de robo? Si no vieron a las personas, no están filmadas y no dialogaron con ellos. No es que podemos inferir que se cortó un alambrado para ir a intimidar a la ministra Petovelo y no para ir a robar. Por ahí estaban entrando para robar. No sé, las intimidaciones en general, Jorge, vos lo sabes bien, porque te ha pasado, el mensaje llega, es claro, sabés de dónde viene y no hay mucha vuelta que darle. Esto del alambrado deja abierta la puerta. Hay exceso de metáfora. Y sí, Jorge, la verdad, porque digo, si querés intimidar a un ministro, es fácil mandarle un mensaje. La verdad, no le vamos a dar idea a nadie, pero lo sabemos todos. Ha pasado, lamentablemente, en la historia y seguirá pasando. Y es muy directo, es muy claro. Al gobernador Puyaro le han escrito un mensaje diciéndole, te vamos a matar, a Bullrich también. Acá, bueno, hubo una cuestión que fue interpretada de una manera por el gobierno, la justicia por ahora tiene dudas y la policía bonaerense no te explico.
12:31. Marina Calabro. Calabro. Aquí estamos, la nata, aquí estamos. Bueno, arrancó el nuevo 100 argentinos dicen. Sí, señor. Arrancó en esta temporada con la conducción de José María Listorti. Vamos a hacer un vuelo rasante porque el formato es lo que todos conocemos, un formato recontra probado en la televisión que viene a reemplazar al fallecido Una de Dos. Y acá es la parte en la que usted me dice, sí, tenía razón, Calabro, usted me advirtió que Una de Dos era malo y que no iba a funcionar. Es cierto, es cierto. Yo lo advertí, ni con Moldaski ni con Fedeval, no había manera, era malo ese programa, así que ha vuelto este clásico. Si le parece, escuchamos el arranque. Clásico? Es un clásico, 100 argentinos dicen. Claro. Sí, claro. Mundial, sí, ¿no? Claro, y es un formato internacional, tal cual. Si le parece, escuchamos 30 segundos de la apertura y le hago un vuelo rasante por las sombras y las luces. Sí. Muy buenas tardes a todos, bienvenidos al primer programa de 100 argentinos dice. ¡Qué alegría! No lo puedo creer, estoy re contento. Qué suerte, de estar Josema. aquí nuevamente en Canal 3, en este canal, tantos recuerdos, tantos programas haber hecho aquí, en este mismo estudio. Este es el show, Este es el show con muchos técnicos que están acá, así que estoy re contento de volver a este canal que tanto quiero. Así que un placer con este formato que es espectacular, que ya lo saben, vamos a compartir con vos muchas tardes, ojalá que sean muchas tardes. Ojalá. Ya sabés cómo es el programa, acá no hay respuestas correctas ni incorrectas, acá lo que vale esta tarde deducir cuál es la respuesta más popular, lo que opinan los argentinos. ¿Y saben una cosa? ¿Qué? Van a haber un montón de rounds que van a competir las dos familias y la familia que gane, que vaya al dinero rápido, se lleva hoy, si lo gana, 500.000 pesos. ¡Sí, señores! ¡Wow! Yeah. Sí, igual le hago spoiler, la nata, nadie se llevó 500.000 pesos Sí, tampoco. no, Y no le voy a andar mintiendo tampoco. Bueno, si le parece, arrancamos por las sombras. Una sombra tiene que ver con eso, con el premio. Tampoco es que se fueron con las manos vacías como se van a veces de Ahora Caigo. Mi obsesión. El programa de Darío Barassi es mi obsesión. Se fueron los que ganaron, la familia que ganó en el duelo de dos, con 45.000 pesos en el pozo acumulado y vuelven hoy para seguir jugando. Viáticos. Sí. Está mal, pero no está tan mal. Al menos es un alguito, ¿no? Es más que un sacacorcho. Pero comparado con los 3 palos de Guido, no, nada. Comparado con los 3 palos de Guido y el departamento y el auto. Salió el auto de Guido al final. Salió, yo dije que no iba a salir nunca. Salió pero solo. in your face, sí, solo para contradecirme. Bueno, el tema de la plata no es un tema menor en un programa de entretenimientos porque, bueno, es también el incentivo para el televidente. Es como cuando usted dice, la nata, que el pozo del Kini es tal. Y bueno, da más ganas que si fueran 2 pesos con 50, ¿no? Obviamente. Bueno, entre las sombras también la escasa promoción de la vuelta. ¿Usted se había enterado de que debutaban ayer? No, ni idea. Ni idea. Y mira que yo miro Telenoche religiosamente, la nata. Y yo no me había enterado. Me enteré después, cuando lo vi al aire. Cuando alguien me dijo, che, ¿viste lo de Listorti? Pará que lo pongo en Flow. Bueno, nada. Me parece que tuvo poca promoción y eso nunca está bueno para un programa. Así que la gente linda de Boxfish que se pongan un poco con la promoción o que le exijan al canal que la haga. Bueno, la puesta escenográfica se la mandé. Y la verdad es que es exactamente igual calcada a la anterior. Sí. La tenían guardada. Claro. Uno lo podría poner entre las luces. Igual es parecido a todos los programas. Es parecido a todos los programas. Todos los programas son azules. Sí, todos los programas son azules, todos los programas son con escenografía metálica, salvo que sean de cuarzo y en ese sentido usted va a encontrar muy balsa, bien, madera balsa, pero Boxfish es metal, aluminio. Somos tus mejores alumnos, ¿no? Sí, pero muy bien. Los alumnos que tengo es una... Voy a dar cursos como García, después le cuento. Uy, Dios. Lo único que me falta. Dios nos libre y nos guarde. Bueno, yo le hubiera cambiado algo, al menos le hubiera pintado un poquito de un rojito, un amarillo fluo, un verde luminiscente, no sé, le hubiera dado un lavado de cara, pero bueno, si apostamos al clásico, lo hacemos clásico. Está bien, yo lo puse entre las sombras porque yo le hubiera dado un lavadito de cara. Y por otro lado, tampoco se introdujeron ni retoques ni modificaciones en el formato original. Salvo que no estaba Barassi, que era la gracia del programa.
Sí, pero el programa tiene su gracia, no es que no la tenga, no, de hecho ya se había hecho antes sin Barassi, o sea, no vaya a creer, Barassi había encontrado una impronta y había encontrado un juego de empatía con los participantes que estaba muy bien, y el desafío de Listorti es encontrar su código de comunicación. En las luces, la Nata, en las luces puse al oficio de José María Listorti. Me parece que lo que mejor hace Listorti es no intentar imitar a Barassi. Hubo tanto falso Barassi después de Barassi. Me acuerdo de Radagast, pobrecito, un hombre recontra talentoso para la comedia musical, para el stand-up, para todo, mire, para el humor. Pero cuando quiso hacer el programa de entretenimiento, quiso ser Barassi. No es Barassi, nadie es Barassi. Y me parece que Josema, que además ha conducido mucho, tiene una impronta propia, no cae en la tentación de ser un falso gracioso, de hacer chistes forzados, de imitar lo que hacía Darío, de encontrar muletillas. Si aparecen, aparecerán, pero está bien lo que hace José María, porque José María conduciendo 100 argentinos dicen. Eso me gustó. También me gustó que conoce bien el juego, como si lo hubiera hecho toda la vida, le impone mucho ritmo sin darle vértigo. El vértigo a veces es incómodo para el televidente, porque es como que te pasa todo por adelante y tenés la sensación de que te estás perdiendo cosas. Él le da ritmo, pero lo hace digerible y amable. Tiene un tono amable, tiene linda comunicación con los participantes. Me gustó mucho el trabajo de José María, mucho. El casting dudé mucho si ponerlo en las luces o en las sombras, la Nata. ¿Por qué? Porque fue un casting sobrio. Aburrido. Bueno, sin estridencias. Aburrido. Sin imposturas. Gris. Sin los que van a hacer... Bueno. Pero sí, un velorio era el casting. Bueno, era un poco un velorio, sí. Le voy a dar la razón a Barbano. Pero yo odio cuando los participantes van a ser más graciosos que el conductor, que el cómico. Ay, me ponen nerviosa. Son pesados. Entonces me Hay un poco la idea de que es una vidriera para... Sí. Y ellos preguntan, de repente preguntan al conductor, y uno estudia teatro, y el otro hace, no sé, danzas contemporáneas. Y vos decís, ay, chicos, ¿por qué? Bueno, igual con todo cariño a la gente que estudia teatro o hace danzas contemporáneas, pero es cierto que me parece que sea tan lavadón y el casting le dio más lucimiento al conductor. Es cierto también que remó como un desgraciado Listorti. No paraba de remar. Yo digo, este hombre ha dejado la vida, hizo un tour de force, por lo menos en la primera emisión. Así que en líneas generales me parece que está bien. El formato está recontraprobado. Listorti lo hace bien y todavía lo va a hacer mejor. El rating acompañó sin guau, fue 4.1 el promedio, el pico fue de 4.7 a las 16.05, el piso de 3.5 a las 16.14, su antecesor, que es Cuestión de Peso, hizo 4.7 y quien lo continúa, que es Poco Correctos, también hizo 4.1. Ese número es el que más me gusta, porque quiere decir que hay tándem programático entre Listorti y los Poco Correctos, que son Leunis y el Pollo Álvarez. Me parece que se les dio de casualidad, no creo que lo hayan pensado, bueno, vamos a poner un conductor que le pueda dejar un piso que puedan capitalizar Leunis y el Pollo. Pero no importa, se dio de casualidad, pero funciona. Y a mí me gusta que estén en la televisión las figuras de la televisión. ¿Qué quiere que le diga? Cuando inventamos, sacamos conejos de la galera, ponemos gente a hacer lo que no hacen. Yo soy antigua, la Nata. ¿Qué quiere que le diga? A mí me gusta ver a Listorti en la televisión abierta. Así que me gustó el arranque de 100 argentinos dicen. Felicitaciones. Bien. ¿Quién ganó? ¿TN o C5? Qué discusión, la Nata, qué discusión, porque en los distintos medios y en sus redes sociales ambas señales de noticias se adjudican el triunfo en el promedio general de mayo, la Nata. Si uno lee TN, dice líder en noticias, la señal más elegida por los argentinos. ¿Verdad? Mayo, lunes a domingo, de 0 a 24. A mí me gusta más de 0 a 0, pero bueno, póngale, de 0 a 24... Líder TN con 2.13, segundo C5 con 2.01 y tercero La Nación Más con 1.8. Y uno dice, ay, qué bien, aplauso, medalla y beso para TN. Verdades. Claro, pero después me voy a la gráfica
de C5N, que hizo la misma publicidad, y de hecho en sus radios, en su multimedia radial, están bombardeando todo el día con líderes. Dice C5N, líder, C5 con 2.62, TN 2.58, La Nación Más 2.37. Fuente Ibope, mayo 2024. Ni siquiera coinciden los números, usted me dirá, la nata. Sí. ¿Cuál es el kit de la cuestión? TN aclara el segmento que está tomando, que es de lunes a domingo de 0 a 0 o de 0 a 24, como ellos dicen. ¿Y C5? Y C5 toma de lunes a domingo de 7 a 24, de 7 Olvídate, a 0. Anda a llorar al campito. Ahora, yo C5. tengo que ser justa, tengo que ser Pero igual. es verdad que es la más vista lo que dice TN. Son la más vista, objetivamente. En el recorte que hacen son la más sí, vista. no es recorte. No, que no hay recorte. No es recorte, es la totalidad Bueno, del pero universo. El recorte lo hacen los otros. Está bien, está bien. De hecho, La Nación ha sido líder en el Prime hasta mayo, que de hecho me llamó la atención que en el Prime de mayo se impuso por 1/10 C5 a La Nación. Fue 3.11 para C5 y 3.01 para La Nación, 2.2 más lejos TN. Pero bueno, Juan Cruz, sáquenle la radio a Juan Cruz porque no le gusta que cuente estas cosas, pero son los números, la nata. O sea, si usted me pregunta a mí, siguiendo los cánones de Ibope, que es la medidora homologada, el rating de la televisión abierta se mide de 12 a 24 y el rating de las señales de noticias se mide de 7 a 24. Lo que valoro en el caso de TN es que ellos especifican el lapso que están tomando, el rango de tiempo que están tomando. Ellos no mienten al decir lideramos de 0 a 0, no mienten. Tampoco miente C5 cuando dice lideramos de lunes a viernes de 7 a 24. Tampoco miente. Las dos cosas son ciertas. Para mí, técnicamente, las señales de noticias se miden de 7 a 24. A usted le gusta más toda la vuelta, la nata, yo lo recontrarrespeto y no es mentira. Esto es lo que quiero decir. Me parece que lo leal es aclarar. C5 debió poner, si usted me pregunta a mí, debió poner Fuente Ibope, mayo 2024, lunes a domingo, de 7 a 0 o de 7 a 24. Debió aclarar lo que estaba midiendo. Porque si uno lo pone así, sin aclarar qué es lo que está mostrando, bueno, puede ser un poco capcioso. Pero yo lo consulté con Ibope y me dijeron, televisión abierta de 12 a 12. Televisión en realidad, señales de noticias, lunes a domingo, de 7 a 12. Ahora, ¿TN miente cuando dice que lidera en la vuelta completa? No miente. Oye, es tardísimo, la nata, así que nada, para todos los mencionados, aplauso, medalla y beso. Como siempre, gracias a la gente de Dos Escudos, Juncal 905, Montevideo 1690 y San Benito 1695. Por teléfono al 4327 0135. Y ahora, señores, Flavia Videla. Bueno, tenemos una agenda cultural para comentar. Dos de las... Mari decía que iba a salir a dar charlas y yo voy a hacer autobombo de charlas porque me sumé al trencito de Santiago García. No, bueno, da casualidad. Pero primero quiero contarles que Proyecto Garland, la obra que recomendé la semana pasada, va a estar en Mar del Plata. Los chicos de la producción me pidieron que lo avise. Va a estar el 28 de junio a las 20:30 en la Sala Pairó del Teatro Auditorium de Mar del Plata. Las entradas se consiguen por, creo que es Plateanet, así que a la gente de Mar del Plata, sí, Plateanet. Viernes 28 de julio a las 20 horas en el Teatro Auditorium Mar del Plata. Las entradas por Plateanet, esta obra preciosa que se llama Proyecto Garland. Siempre voy a empezar a tratar de hablar con los productores y con la gente de prensa de las obras cuando salen de gira para ir contándole a la gente que no está en Capital. Es una gran noticia que puedan viajar a Mar del Plata, así que vayan a verla porque es preciosa. Por otro lado, la Biblioteca del Congreso de la Nación va a hacer un conversatorio que se llama Hacia el Futuro, que es para hablar de la inteligencia artificial en el mundo de la información. Esto es otro de los temas asociado a lo que contaba Gonza más temprano. Tampoco se está hablando de lo que está haciendo la inteligencia artificial en las redes sociales y en todos lados, que es mucho y no tenemos ni idea de cómo manejarlo, así que me parecía interesante comentarles este conversatorio que va a ser el martes 25 de junio
de 9:30 a 12:30, ahí en el auditorio Leonardo Fabio, que es un espacio cultural que tiene la biblioteca, pero también se puede ver, obviamente, si no sería una contradicción, de manera virtual. Se anotan directamente en la página de la Biblioteca del Congreso, inscripción modo presencial o inscripción modalidad virtual, cualquiera de las dos, y pueden escuchar esta charla súper interesante acerca de cómo se viene el mundo, que desconocemos. Y bueno, vamos al autobombo. Mañana, bueno, ustedes saben que yo soy muy fanática de Paul Auster y dice la columna cuando murió mi querido Paul, y entonces me llamó la gente del Borges, del Centro Cultural Borges, para que dé una charla un poco contando el universo de escritura de Paul Auster. Esto es mañana a las 6 de la tarde en la sala Alberto Williams del Centro Cultural Borges. El Centro Cultural Borges es Viamonte 525, y voy a estar a las 6 de la tarde hablando sobre Paul Auster. ¿Cuál es la idea de la charla? Bueno, si nunca lo leíste, un poco conocer por qué es tan fascinante el universo de su escritura, por qué vale la pena leerlo. Voy a mostrar partes de sus películas, vamos a estar charlando un poco sobre mi querido Paul Auster. Y de la misma manera, pero el jueves... Flavia, se puede ir gratis al Centro Cultural. Es gratis lo de la biblioteca. Llegás a las 6 y entras. Exacto, es hasta agotar capacidad de sala, que es una sala grande, así que vayan tranquilos. Es gratis lo de Paul Auster mañana, es gratis lo del Congreso de la Nación, esta charla sobre inteligencia artificial. Y el jueves, porque yo tengo huevos, digamos, en varias canastas. Muy bien. También a las 6 de la tarde voy a estar hablando con la persona que creo que más conoce sobre la vida y obra de Stephen King, que es Ariel Bossi, Ariel Bossi, no sé si saben, tiene una librería especializada en Stephen King. Es la única del mundo. Stephen King, digamos, el rey sabe de la existencia de esta librería, y vamos a estar entonces con Ariel, con Sebastián De Caro y Magnus Mephisto hablando sobre un nuevo libro de Stephen King que tengo guardado para Mari. Bien. Que se llama Si te gusta la oscuridad, que es una recopilación de textos breves de Stephen King. Es una cosa que te va a volver loca. Esto es también hasta agotar sala, gratis, y es en un lugar que se llama La Revistería. La Revistería que queda en Florida al 719. Así que mañana hablo de Paul Auster, el jueves hablo de King, y es como que me voy armando mi vida alrededor de lo que me gusta, igual que Santiago García. Él habla de correr y de películas, yo hablo de King y de Paul Auster. Y así vamos. O vamos al teatro también y esas cosas. Porque el mundo es muy oscuro. Y el mundo es muy oscuro. Y terminé porque escuchá el cucú ahí en tu casa. ¿Qué importa? Vos seguís. Ah, tengo más. Lo dejamos acá. ¡Pip! Bueno. 1 de la tarde. Insólitamente puntual. Insólitamente puntual. Se despide Flavia Pitela. Y decimos lean. Momento en el que Rolo Barbano les dice: vamos para el Martín Fierro Revelación.